Bueno, con las notas de alerta que camina la espada de Bolívar del chileno José Serpa, miembro de la Nueva Trova, vamos a hacerle el quite en la mañana de hoy a nuestro compañero, el quiteño psicólogo e historiador Javier Chiriboga Maya, quien por razones de fuerza mayor no nos puede acompañar. Y estaremos abordando la pieza discursiva más importante de Bolívar. Tiene que ver indiscutiblemente con el discurso de Angostura. Bolívar, hombre de una extensa producción, todos los órdenes, jurídica, organizativa, militar, diplomática, de, de todos los ámbitos del quehacer humano, puso en este discurso fundacional de febrero de 1819 toda su experticia, todos sus sueños, y podemos resumir más o menos en 11, 12 puntos los elementos discursivos más importantes. En primer lugar, Bolívar hace una defensa in extremis del gobierno republicano. El Bolívar era un hombre que tenía la capacidad de entender que los sistemas políticos no podían adaptarse de manera absoluta a todos los pueblos. La idiosincrasia, factores culturales, factores de acceso a la educación, factores climáticos, factores geopolíticos, hacían imposible adaptar un modelo de un lugar a otro y esperar que funcionase en todos lados igual. Así que él señalaba que no había forma de copiar modelos, ¿ok? Pero sin embargo, por la naturaleza del pueblo venezolano, del pueblo latinoamericano, porque en ese acto fundacional del Congreso de Angostura se daba paso a la Gran Colombia, es un producto de ese Congreso, Bolívar señala que la forma republicana, que se basa en la soberanía popular, la división de los poderes y la libertad individual, era el modelo a seguir indiscutiblemente. ¿Hasta dónde estaba Bolívar en lo cierto? Esto es todo un tema para discutir años y años, porque algunos evalúan resultados a corto plazo, pero sin aquellas goticas no vendría después la llovizna fuerte, la tormenta. Así que 3 elementos claves en la parte republicana: soberanía popular, todo el poder para el pueblo de manera progresiva. Ya lo vamos a ver porque es todo un orden. Había que formar al pueblo para irle transfiriendo las competencias. Segundo elemento que es clave y que no es común, Santiago Ernesto y estimados usuarios de la hora de la Patria Grande, a todos los próceres de la independencia nuestra americana: la abolición total de la esclavitud y los privilegios de clase. Bolívar, siendo mantuano, siendo parte de una de las familias más ricas del país, él fue siempre contra la esclavitud. Vemos lo que nos ha contado Javier de su amor por su negra Matea y su negra Hipólita, sus nanas, las que lo criaron. Ella llamaba a la negra mamá y trató siempre de protegerla. Muere Bolívar y a los muchos años traen sus restos, y es una negra Hipólita con casi 100 años, ciega prácticamente, la que va a recibir los restos que vienen de Colombia en barco y llegan a Caracas para ser depositados en el Panteón Nacional. Bolívar no tuvo problema en reconocer la diferencia de piel, pero tampoco para él eso era síntoma de diferencias sociales o políticas. Tuvo a su lado a gente de todos los colores, de todos los idiomas, luchando por la causa común de la libertad. Lo vemos a Bolívar en muchos documentos, no solo el de Angostura, pero el de Angostura es el de mayor impacto. Desde 1811, de 1810, está Bolívar preconizando la lucha por una sociedad más igualitaria. Y esto no se viene a lograr en Venezuela, sino hasta 1854, muchísimo después, concretamente un 24 de marzo con el gobierno de José Tadeo Monagas, que es el que en vez de liberar a los esclavos los puso peor.
indemnizó a los esclavistas, a los negreros, y bueno, no hay tiempo para debatir mucho. Por otra parte, Bolívar habló de la importancia de la educación popular. La educación es la llave de la liberación popular y no puede haber una república fuerte y próspera si no hay un pueblo educado. Pero él creía en la formación no solo de profesionales, no solo de dominadores de las artes y los oficios, sino de ciudadanos informados y responsables. Él asumía tanto el concepto griego de la democracia como el concepto romano de la ciudadanía, las civitas, la civitatis, ciudadanía. Entonces, si tú no tenías gente preparada que conociera sus deberes y los pudiera cumplir, y gente que manejara bien sus derechos para evitar que se los violasen, no tenías ciudadanos sino cumplidores de órdenes o eventualmente bárbaros. ¿Y qué había que hacer para tener paz y unión? Indiscutiblemente tener ciudadanos. Esta necesidad de unión y paz es el cuarto de los elementos que van en la ecuación planteada por el discurso bolivariano del Congreso de Angostura de febrero a noviembre de 1819. El quinto punto era lograr que los distintos estados lograran establecer un clima de interdependencia para generar prosperidad. Era necesario darle sustentabilidad a la República desde el punto de vista económico. Uno de los puntos clavísimos de Bolívar, que se plasma y lo repetimos acá en Venezuela constantemente en una frase, es: moral y luces son los polos de una república. Moral y luces son nuestras primeras necesidades. Esto es el textual lo que decía Bolívar. El análisis viene de lo que tiene que ver con la importancia de la justicia para crear patria y la importancia de la moral para que las instituciones pudiesen funcionar. En la construcción de una república fuerte y estable era necesario tener este tipo de modelo. Él criticaba a la democracia absoluta porque decía que no era para todos los pueblos, lo que yo reflexionaba un poquito al principio de este segmento. Al pueblo había que irlo formando para que, si había vivido en la oscuridad, cuando saliera la luz no se encandilara. Un pueblo tenía que estar en condiciones de administrar su destino. Si tú no le dabas valores, instituciones fuertes, leyes absolutas, leyes morales, leyes cumplibles, no ibas a hacer nada. Bolívar, también en el discurso de Angostura, habló de que la democracia absoluta era inviable y era necesario de manera transitoria tener un gobierno moderado. Otro de los puntos es el relativo a la libertad civil. Él dice que esta libertad civil es un derecho fundamental para una sociedad republicana nueva. Bolívar veía a América, a nuestra América la veía como a la cima de las naciones y enseñando un nuevo sendero. Yo quiero que todas y todos, si pueden, lean el poema Mi delirio sobre el Chimborazo. Le da una especie de mal de páramo Bolívar, soroche, como lo llaman en el Ande. Hay que estar ahí, hay que estar en el Chimborazo a casi 6.000 metros de altura subiendo y sentir el mareo que yo sentí, que es el mismo que sintió Bolívar y toda la tropa, que ya venía medio desnuda, que ya venía pasando trabajo por los efectos de la misma guerra de independencia. Y Bolívar tiene una especie de arrobamiento en el que ve al continente y lo ve marcando pauta. Yo quisiera pensar, y como bolivariano pienso que las horas más importantes de América Latina están por llegar, la veo sí a la cima de las naciones. Él defiende a ultranza la Gran Colombia, dice que, bueno, en el marco del nacimiento de esta gran patria, a la que había que ir sumando otras patrias, respetando las individualidades de cada nación. Él hablaba de una república de naciones. Y cuando hace después el Congreso Anfictiónico saboteado por Estados Unidos y por Colombia, por Santander, en 1826 en Panamá, él hablaba de esa república de naciones y veía a Panamá como cumpliendo el rol del Istmo de Corinto, el vaso comunicante de tantas naciones importantes como México, como toda Centroamérica
y por supuesto como nuestra América del Sur. Bolívar en el documento agradece a todos los benefactores que estuvieron apoyando con ayuda militar, con ayuda económica, con pertrechos, con alimentos, pero también con su lucha y con su vida la causa de la independencia nuestroamericana. Bolívar también exhortó a los legisladores a que respetaran la deuda nacional y a que cumplieran con todas las deudas y todos los compromisos financieros que teníamos con organismos extranjeros, en el sentido de que para poder culminar la lucha por la independencia aún faltaba tiempo. Esto estaba a 2 años de la batalla de Carabobo, un poco más, poco menos, en la que Venezuela ya se independizó, poco antes Colombia, un poco después Ecuador, y así, bueno, seguimos con Perú y Bolivia. Básicamente, Santiago Ernesto, estos son los puntos que definen lo que es la doctrina acrisolada en el discurso para el Congreso de Angola.